Buenas noches, mi nombre es Jerónimo Pimentel, soy el director editorial de Penguin Random House. Para mí es un verdadero placer estar en la presentación de La Noche Sin Ventanas de Raúl Tola. Estamos muy agradecidos con Ibero por habernos acogido en esta hermosa librería y por supuesto muy contentos de estar. Es verdad la esta, ¿no? Es un ángulo. Y muy contentos de que ustedes hayan podido acercarse a compartir este momento con nosotros. Muchas gracias por eso. Esta novela tiene muchas historias, no me corresponde a mí contarlas, pero lo que sí puedo hacer, tomando una licencia que ojalá Raúl me permita, de hecho me lo tiene que permitir porque yo tengo un micrófono, es contar mi historia personal de esta novela. Y empezar contando, yo conocí a Raúl Tola en la universidad, no los voy a aburrir con esa biografía, la voy a resumir muy brevemente. En esa época yo tenía una enamorada, éramos muy pequeños. Raúl, que ha sido siempre un compendio de precocidad, a los 20 años, no estoy pensando en lo que ustedes están pensando, a los 20 años o 20 y pocos años, antes de que termine la carrera, ya tenía un programa en televisión, era escritor, sus libros se adaptaban al cine, una locura. Yo personalmente trataba de escribir algunos poemas que no se publicaban o quedaban en los segundos y terceros puestos de los concursos de poesía, los que nadie recuerda, un desastre. Mi enamorada, por supuesto, se moría por él. Terrible. Mi reconciliación con Raúl, pero mucho tiempo después, y vino como debe ser en las canchas de fútbol, donde nos tocó compartir con muchos amigos, como Renato Cisneros, y a Julio Alegría, que está por acá, en Balón y Pluma, un grupo de periodistas, escritores y amigos que se juntan a jugar fútbol, y en esas canchas, o en esos intermedios, donde yo por supuesto caía fatigado, y él con su físico perfecto recorría las canchas sin ningún problema, sí, yo siempre he disminuido, me comentó que estaba trabajando el proyecto de escribir una novela de peruanos en Segunda Guerra Mundial. Y como una de las aficiones que tengo es leer mucho sobre divulgación histórica y por supuesto tengo cierta atención especial por la historia militar y por la historia bélica, entramos en conversación, yo no sé si Raúl se acuerda de eso, y conversamos sobre uno de los referentes del libro, que no sé qué tan referente se volvió, y tal vez ese Raúl te lo podría comentar después, que fue Art de París, de Dominique Lapierre. Y Larry Collins, exacto. Y nos entablamos en esa conversación. En ese momento yo no trabajaba en una editorial, así que no podía hacer más que atender. Y por eso fue muy grata mi sorpresa, cuando mucho tiempo después y con algunos vericuetos mediante, me tocó ser editor de La Magnífica. Yo no los quiero aburrir más, porque las personas que están en la mesa para comentarla son estupendas. Tenemos por supuesto a Tom Alejandro Neira, flamante, director de la Biblioteca Nacional, diplomático de carrera, un escritor muy notable. Para mí es de verdad un gran honor que Alejandro haya podido hacer un espacio en su apretada agenda, estoy usando los clichés de la redacción televisiva, para que se acerque a comentarla. Es de verdad muy especial. Y por supuesto, a la izquierda de Raúl se encuentra gran amigo de todos los que estamos acá, de Jeremías Gamboa, excelente, magnífico, escritor, periodista, puedo decir, Jeremías, no sé, compañero, ¿no?, de andanzas, muy amigo de todos. Él no juega fútbol, sus mejores partidos los hace cuando escribe novelas. Todos ustedes, o muchos de ustedes, deben haber leído Contarlo Todo, y deben haber leído también, y si no lo han hecho deberían, la saga de este género extraño que ha creado Alejandro de novelas de espionaje cómicas, ¿no?, o casi cómicas, CIA, 1985, y yo, que hoy día he estado verborrágico, opto por callar, pido disculpas por el papelón y les pido un fuerte aplauso para ellos, no para mí.
se hubiera podido quedar Jerónimo para hacernos alegrar toda la noche, pero nos toca presentar la novela. Yo estoy muy contento de presentarla además con tan buenos amigos aquí y sobre todo la novela de Raúl. Yo solamente voy a hacer una breve presentación porque esto en realidad lo vamos a armar como una conversación. La idea es que digamos, preguntarle a Raúl sobre unas cosas que nos han llamado la atención sobre el libro. Y yo solo inicio porque yo también tengo una historia con Raúl, no tan amorosa como la de Jerónimo. Yo lo vi jugar y tampoco me llamó tanto la atención. Era churro, pero ya estaba un poco más viejo. Estaba trabajando en Panamericana Televisión. Pero nos tocó coincidir en un momento muy simpático en La Haya, en los momentos en que estábamos en el diferendo marítimo. Y él como corresponsal efectivamente de Panamericana y yo como parte del equipo de la Cancillería. Y en ese momento Raúl me comentó, porque además ya había hecho, en ese momento se había escapado, digamos, del trabajo, había ido antes del trabajo. Otro trabajo que era investigar e ir a campos de concentración en Europa, en Alemania. Y luego fue a Holanda. Y me acuerdo me lo contó muy ilusionado. Mientras caminábamos viendo vitrinas en Ámsterdam, estábamos comprando ropa, ¿no? Digo, no sé qué pueden imaginar ustedes, pero me acuerdo que estábamos en Ámsterdam caminando, además con José García Laúd, una cosa un poco surrealista, pero me iba contando con verdadera pasión, y digamos, siempre que hay gran pasión creo que salen buenos libros como este. Y me contaba la historia de sus visitas, incluso la foto que está acá, que es de Martín Moreno, que está por acá, que era el camarógrafo de Panamericana en ese momento, y que le tomó esa foto, ¿no? Es la foto que está aquí en el libro. Y me comentaba, de nuevo, la conversación nos llevó a la historia de los peruanos, a la historia de Magdalena Truell, a Hugo Coya, que estaba por acá también, digamos, al rol de los peruanos en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo solo, antes de empezar las preguntas, quería decir algo que me parece interesante, y estando sobre todo Jeremías, que esta es como para mí una reivindicación de la novela en el sentido clásico del término, de la novela decimonónica en el buen sentido, de la novela vargasiana, cuando en el Perú han surgido justamente en los últimos años novelas como la de Jeremías o la de Renato, o las de Irigoyen, que para algunos se empeñan en llamar autoficción en un término que no sé si es el más feliz, pero creo que la historia que nos cuenta Raúl aquí, que es digamos, una historia en sentido clásico, dos historias que se van entrelazando, la historia además de una generación que es notable en el Perú, creo que le hace mucho sentido a la historia que está detrás y a la forma en que la cuenta. Así que, en realidad, bueno, primero quería hacer solo esta breve introducción para contarles un poquito de la novela y de cómo la vi. Y mi primera pregunta en realidad es eso, en realidad es cómo llegas a tomar el formato, a tomar la decisión primero de escribir la novela y en un tema tan complejo como para ponerla y armarla así en la forma que la has hecho, ¿no? Muy bien, gracias querido amigo por venir aquí a la presentación de la novela. Es un gusto estar contigo, estar con Jerónimo, y también es un gusto descubrir los dotes tanto de Jeremías como de Alejandro Neda para el stand-up comedy. Yo comencé, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por haber venido aquí a la presentación, es un gusto, me siento abrumado por la cantidad de gente que ha venido. Creo que es una recompensa enorme, una presentación de esta naturaleza, un trabajo tan esforzado, tan duro por momentos como es el de escribir una novela. Creo que a veces los escritores nos enrollamos mucho y no terminamos de reconocer que escribimos las novelas para las presentaciones, para estar rodeados de nuestros amigos, de nuestros afectos, para encontrarnos con las gentes a las que admiramos y a las que apreciamos. Comencé la novela, como suele ocurrir con la literatura, de la manera más impensada, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años estaba en los Estados Unidos, había ganado una beca Fulbright y nos había paseado por todos los Estados Unidos, una comitiva del Departamento de Estado. Y cuando llegamos a Miami, que era el puerto de salida de los Estados Unidos, se desató la guerra de Irak. Y entonces recuerdo que en ese momento recibí una llamada muy preocupada de mi madre, que está por aquí, que me dijo:
tienes que regresarte ahora mismo al Perú porque estás corriendo peligro. Y claro, eso era lo que se veía desde el Perú, ¿no? Un país que acababa de entrar en guerra, una guerra tan salvaje como lo fue la guerra de Irak, pero al mismo tiempo yo descubrí en esas palabras de mi madre la sensación que tenemos nosotros los peruanos de seguridad en nuestro país. O sea, nosotros los peruanos sentimos que al ser el Perú un país que ha tenido un papel tan poco relevante en la historia, no nos vemos amenazados por esta propia historia, no nos vemos amenazados por los grandes conflictos que han atacado a la humanidad como la Segunda Guerra Mundial, sin duda la Primera Guerra Mundial, y ni siquiera con conflictos más modernos como lo que está pasando en Siria o lo que pasó en Irak, ahora que este es un mundo mucho más globalizado y es mucho más pequeño, ¿no? Tiempo después, en otro viaje, estando en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, de vuelta a Lima, me encontré con una larga fila de 30 jóvenes, de muchachos de entre 20 y 30 años, que estaban todos vestidos militarmente. Todos llevaban pantalón camuflado, botas para el desierto, eran personas de porte militar, con el pelo corto, eran como 30, como les dije. Y entonces no pude con la curiosidad y me acerqué y les pregunté qué hacían ahí, quiénes eran y por qué estaban volviendo al Perú. Y entonces uno de ellos me explicó que eran agentes de seguridad y camioneros peruanos que habían trabajado en Irak para empresas privadas durante la guerra. Entonces cuando eso ocurrió, se produce esta especie de momento de revelación en el que uno se dice a sí mismo, es mentira que el Perú esté al margen de las guerras. Hay peruanos que van a las guerras, que pelean en las guerras, necesariamente los conflictos que ocurren en el mundo afectan a nuestro país, necesariamente nuestro país tiene un papel en esos conflictos, por más pequeño que sea. E inmediatamente pensé en la madre de todos los conflictos, que es la Segunda Guerra Mundial, de la que se ha escrito tantísimo, pero de la que se ha escrito tan poco en el Perú, ¿no? Y dije, yo creo que le falta a la literatura peruana una novela ambiciosa sobre la Segunda Guerra Mundial. Y desde ese momento empecé a darle vueltas al tema y empecé a trabajar en la investigación, empecé a perfilar la posibilidad de escribir esta novela y gracias a Hugo Coya, que está aquí, que descubrió a 23 peruanos prisioneros en campos de concentración nazis en un libro maravilloso que se llama Estación Final, encontré el hilo conductor de esa historia, ¿no? Sobre todo en un personaje que a mí me conmovió mucho, que está en ese libro, que es Madeleine Truel, que fue una peruana que peleó en la Segunda Guerra Mundial aún sin un arma, ¿no? Su arma fueron los pinceles y las herramientas de falsificación. Era una falsificadora que permitió que muchos paracaidistas y muchos espías de la resistencia se incorporaran a la vida cotidiana en París. En el mismo libro está mencionado otro personaje, pero solo de pasada, que se llama Francisco García Calderón, que es el intelectual peruano, uno de los intelectuales peruanos más importantes de todos los tiempos. Nadie lo recuerda, nadie lo lee, sus ideas pasaron de moda hace mucho tiempo, pero en su momento fue la ventana por la que el mundo veía al Perú y a América Latina. Ganó muchos premios, él escribía solo en francés, esa es una de las razones por las que nadie lo conoce. Y está mencionado, pero no incluido en la lista de los prisioneros en campos de concentración nazis, porque él no estuvo en un campo de concentración, estuvo prisionero pero en un hotel. El Hotel Dresden, junto con 120 personas entre diplomáticos y sus familiares. Claro, cuando yo descubrí este personaje y comencé a adentrarme en la biografía de García Calderón, me pregunté, ¿por qué nadie recuerda a García Calderón? ¿Por qué nadie ha escrito esa historia absolutamente increíble de diplomáticos prisioneros en la Segunda Guerra Mundial? Y lo que vino luego fue ya el trabajo de composición de la novela. Me fui a vivir a España para hacerla, para aislarme del Perú. Y el resto es un trabajo que tú conoces muy bien y que tiene mucho de azar y que tiene mucho de anécdota y que tiene mucho de planificación, pero también no de planificación, sino todo lo contrario, ¿no? Me ha ayudado mucho el trabajo de edición con Jerónimo. Es un libro que he trabajado muchísimo y quizá es el libro de los que he escrito del que me siento más orgulloso. Muy bien, buenas noches. No sé si se escucha mejor. Gracias por estar acá, gracias a Raúl por la invitación. Esta novela, uno siente cuando la lee un trabajo serísimo, un escritor que se está jugando todas las cartas a un libro, y eso siempre es maravilloso. Un texto así, ¿verdad? Yo pensaba presentar la historia, pero ya lo has hecho tú. En efecto, son dos historias, ¿no? Estos dos personajes
Yo lo primero que sentí cuando leí la novela fue una gran preocupación. Porque yo había leído la primera novela de Raúl y era un niño malo, ¿no? O sea, tenía una novela, ¿no? Un viaje de promoción, la cocaína aparecía en la página 1 y no paraba. Sí, era una cosa, pues, ¿no? Absolutamente maldita. Con el tiempo Raúl ha ido escribiendo cosas cada vez más serias, ¿no? Y ha terminado escribiendo este libro sobre unos señores, en efecto, brillantes, la generación del 900, que ni siquiera bailaban pegado, ¿no? O sea, temo que Raúl termine estudiando sobre un convento, ¿no? Espero que no realmente, ¿no? Pero realmente Rivadavia y García Calderón caminan, hablan por la Plaza Francia, de esos momentos que están en la novela. Y yo te preguntaría sobre el proceso, justamente, ¿no? Vargas Llosa dice, a los escritores se los puede dividir siempre se puede decir que hay dos tipos de escritor para mí, de 1000 formas, y una de ellas es, y conecto con la pregunta que hiciste tú, Alejandro, el escritor que él llama catoblepas, ¿no? Sí, que es el escritor que usa justamente los que son autoficción, digamos, ¿no? Los que usan su experiencia personal, como tú lo hiciste en ese primer libro. Bueno, no sé, y ahora eres un padre de familia, entonces me imaginaba que había algo de catoblepas ahí, que es el escritor que trabaja con su material biográfico, que ficciona lo que ha vivido, y un escritor que es más bien el escritor de la otredad, ¿no? de experiencia que no vivió, precisamente García Calderón, esta Madeleine Truel, o bueno, Madeleine simplemente en la novela, ¿no? Entonces me interesa saber, antes de entrar al libro, preguntarte por ese proceso, entre esos primeros libros salvajes, ¿no? Precoces, como ha dicho Jerónimo, ¿no? Y tantos. Yo también sentía lo mismo que sentía Jerónimo, ¿no? Felizmente yo no estaba en la Católica, pues no hubiera sentido la misma pequeñez que todos estos señores han dicho de mí. Estaba lejos de Raúl, entonces me he enterado después que era como la estrella de todo el mundo se moría por él. Yo no me enteré, aparte andaba con unos tipos que eran como perfectos para andar conmigo, pues la verdad es que no te sentías mal nunca, hacer unos señores ahí medio auténticos, mis amigos monstruos, ¿no? Pero sí, es verdad que su precocidad era alarmante desde el punto de vista de una persona que empieza a escribir sus cuentos, publicaba sus libros, Aldo Salvini hizo una película, ¿no? Me interesaba justamente eso, ¿no? Tienes muchos años escribiendo libros y has pasado de escribir sobre estos chiquillos, ¿no? Casi ficheros, ligadores de Cusco, salvajes, a escribir una novela en donde habla José Carlos Mariatti con Ribagüero, digamos, en una plaza en Italia, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo ha ido este proceso, ya que tienes años trabajando, y qué de distinto ha sido lo que te ha costado en esta novela específicamente? Gracias, Jeremías. A mí siempre digo que es complicado. Yo me aprovecho de pensarlo dos veces. Yo creo que esa primera novela que escribí y las 2 o 3 primeras novelas que escribí eran efectivamente, a todas luces, novelas de un escritor que se autofagocita, que se alimenta de sus propias vivencias y que construye su literatura a partir de lo que le ha tocado vivir y de lo que conoce, ¿no? Era la historia de unos jóvenes que se iban de viaje de promoción y que hacían destrozos en un viaje de promoción. Pero claro, así no fue mi viaje de promoción, pero lo que hubieras querido que sea así. Lo que incluía en esa novela era un resumen de mi vida en el ambiente del viaje de promoción, ¿no? Lo mismo hice con las novelas que vinieron después. Pero en algún momento descubrí que el malditismo podía ser simplemente una moda, ¿no? Que escribir novelas para parecer malo, para parecer experimentado, para contar que uno ha vivido muchas experiencias límite, podía ser algo impostado y podía ser una moda. Yo no soy una persona maldita, yo no soy una persona que se dedique a cometer destrozos, yo tengo una vida bastante ordenada, con mi familia, con mi trabajo, con mis libros, es la vida que me gusta a mí, y creo que lo que han pasado a lo largo de estos años, desde esa primera novela hasta esta última, es que he madurado. Y que he descubierto, finalmente, así como me he descubierto a mí mejor gracias a muchos procesos de introspección, entre los que se incluye unos buenos años de terapia, que recomiendo de todo corazón a todo el mundo, he
he descubierto el tipo de escritor que quiero ser y el tipo de literatura que me gusta a mí, que quiero escribir. Uno podría decir que La noche sin ventanas es una novela escrita por alguien desde la otredad, que se ha apropiado de historias que no le pertenecen y que ha compuesto su ficción a través de voces que no son la suya, personas absolutamente ajenas a él, que ni siquiera estaban vivas cuando él nació, que parecen haber quedado en la historia, en los lienzos y en los papiros de la historia, como son los integrantes de la generación del 900. Pero conversando sobre este libro justamente con Jerónimo, luego de unos buenos vinos, el día que celebramos ya la aparición del primer ejemplar, descubrimos juntos, y eso me ayudó a mí, fue iluminador, que yo escribí sobre la generación del 900 porque nosotros que estamos aquí, y quizá todas las personas que estamos aquí, si hubiésemos nacido en el 900, habríamos estado cerca de la generación del 900. Nosotros hemos leído libros, algo que se hace excepcionalmente en nuestro país, desafortunadamente. La generación del 900 era una generación de personas todas eruditas, absolutamente brillantes, deslumbrantes, ¿no? Yo diría. Todos nos preocupamos por nuestro país, algo que hizo en primer lugar el protagonista de esta novela, Francisco García Calderón. La primera persona que escribió un tratado sobre el Perú fue él, se llamó El Perú Contemporáneo. Es una pena que no leamos más El Perú Contemporáneo, porque es una primera mirada a ese país que se estaba construyendo hacia 1895. Francisco García Calderón lo mira, tiene, influencias europeas de la época, tiene una mirada, por supuesto, muy parcial y que ya no es una mirada muy actual de la realidad. Y sin Francisco García Calderón no hubiésemos tenido a Mariátegui, no hubiésemos tenido los 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional. Mariátegui se sirvió de ese libro del Perú contemporáneo para, luego componer su propia interpretación del Perú. Entonces, es cierto que es una novela de otros, los protagonistas son otros, no soy directamente yo, pero siento que en el fondo, cuando uno escribe, necesariamente escribe de sí mismo, a pesar de que lo haga a través de personajes que parecen ajenos a su tiempo, a su época, que parece que no tienen mayor contacto con uno. Yo no habría podido escribir de personajes distintos a estos, me habría costado más, por ejemplo, escribir de Mariátegui, que de la generación del 900, ¿no? Así que creo que por ahí va un poco lo que ha pasado en estos años. Hay una cosa de la novela que espero todos adquieran rápidamente, si no lo han hecho ya, para leerla, que es que hay un contrapunto entre dos campos de concentración, finalmente, es lo que hablamos con Jeremías ahora. Un campo de concentración como todos lo conocemos, en el cual se vive en las peores condiciones, la más inhumana de las condiciones, y otro que es este campo de concentración diplomático, una cosa extraña, pero real, que ocurrió, que es a los diplomáticos latinoamericanos, lo hablo además, pese a que estoy en licencia diplomática, no dejo de ser uno de ellos. En el Hotel Dresden en Berlín, finalmente mandaron a todos los diplomáticos latinoamericanos que habían quedado en Vichy, cuando recuperan los aliados, cuando retoman las relaciones. Entonces, es una cosa muy curiosa, porque ahí está efectivamente Francisco García Calderón y los personajes de la novela que van, desde ese punto en Berlín, que es una cosa muy extraña, porque es un hotel que hasta ahora existe, ¿no? Es un hotel muy de lujo, al cual los llevan y claro, al principio es un poco curioso porque dice cómo los diplomáticos llegan y todos pedían que les lleven el desayuno de cama, ¿no? No todos los diplomáticos lo hacen, ¿no? Mi jefe nunca me lo pidió. Pero hay cosas que a mí particularmente me llaman mucha atención y me parecen muy simpáticas sobre las referencias a la diplomacia, ¿no? Ahora comprendía que la regían a la diplomacia, dice Raúl, los intereses y la hipocresía, que la elegancia y los buenos modales eran puros envoltorios, que era la más mundana de las ocupaciones. Y luego, he hecho mis citas acá para... No, pero, y bueno, y hay casos interesantes porque además creo que Raúl, y eso sí, hace muy simpático todo porque además cuenta como que historias paralelas, no necesariamente, algunas que son reales, otras medio míticas, como esta de un cable que mandó el cónsul del Perú en Yokohama para advertir de Pearl Harbor,
que es una historia que yo creo que tiene más de ficción que de realidad, pero bueno, está en los anales de la diplomacia peruana. Es un caso bien curioso. Pero pese a todo no quedamos tan mal los diplomáticos, ¿no? Él reconoce además las dificultades de los jóvenes diplomáticos con los cuales me he sentido muy identificado, porque dice que aunque llevaban el pomposo título de cancilleres, eran simples portapliegos, listos para echar una mano donde hiciera falta. Lo mismo podían atender conferencias, ruedas de negocios o recepciones, que ocuparse de llevar actas, sumar las cuentas, hacer el mercado o ayudar con la limpieza. Gratos recuerdos de la porque me ha tocado vivir en diferentes circunstancias. Pero la pregunta va a esta cosa que con Raúl además tantas veces nos hemos divertido hablando de los diplomáticos y hablando de eso, pero es cierto que en este caso no quedan tan mal porque en realidad son, digamos, es el otro campo de concentración diplomático. Pero quisiera que cuentes un poquito de esa historia porque me parece... O sea, más allá de la historia tan fuerte de Madeleine Priory, está esta otra que a la vez siendo un contrapunto que a veces resulta más ligero, termina siendo igual de conmovedor, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasó fue que cuando el Perú, como el resto de América Latina, de América en general, tenían el recuerdo de la Gran Guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, y ningún país quería volver a meterse en un conflicto de las dimensiones de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en una reunión que increíblemente ocurrió en Lima, que es un hito histórico de la diplomacia continental, se decidió plantear un principio, que es el principio del panamericanismo defensivo. O sea, los países de América no iban a intervenir en la guerra hasta que uno de los países de América fuese atacado por esa guerra. Eso ocurrió en Pearl Harbor, cuando el Japón ataca Pearl Harbor y luego Estados Unidos le declara la guerra a Japón y Alemania responde declarándole la guerra a los Estados Unidos. Todos los países de América rompen relaciones con el eje y algunos de ellos le declaran la guerra. El Perú lo hace en el gobierno de Prado, ¿no? A partir del momento que eso ocurre, todos los diplomáticos que estaban afincados en Vichy, la capital de Francia, en ese momento, son enviados a un hotel, que es el Hotel Dresden de Bad Godesberg, que queda más cerca a Bonn que a Berlín, que era el hotel favorito de Hitler durante los años en los que Hitler había emprendido su camino hacia la política. Lo había hecho desde el hotel. Ahí sostenía sus reuniones con los empresarios de la zona, ¿no? Y que además le gustaba tanto a Hitler que ahí llevó a cabo las famosas conversaciones de paz con Chamberlain, el canciller inglés. Entonces, cuando detienen a los diplomáticos en Vichy, los terminan enviando a este hotel, que termina siendo en la práctica una cárcel. No lo llamaría un campo de concentración porque las condiciones de ellos eran realmente privilegiadas, tomando en cuenta las circunstancias en las que se vivía en un campo de concentración, pero ahí dentro de ese hotel pasan cosas que son muy conmovedoras y que finalmente, claro, revelan la situación de estos señores que estaban presos, ¿no? O sea, no estaban libres. Eso es en el fondo lo que les ocurría. En primer lugar, hay un personaje que en el libro aparece, pero que en la historia es mucho más importante, que se apellida Ribeiro, y que se apellida Ribeiro y es tío de Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro escribe de él en Las prosas apátridas, que muere de un cáncer brutal durante ese cautiverio, ¿no? Este hecho a García Calderón, que era un tipo depresivo, que ya había tenido un intento de suicidio en su juventud, acelera su proceso de degradación, su proceso de depresión. No tenía medicinas en el hotel y García Calderón se vuelve loco en el hotel. Se vuelve loco y, entre otras cosas, su locura se manifiesta de dos formas. Ahí hay maldad, ahí hay maldad. Ahí sí. No, eso es verdad. No, pero de verdad. En primer lugar, con una ecolalia, una repetición así como muy acelerada de las palabras, sin ningún sentido. Y en segundo lugar, con un éxtasis sexual permanente, correr desnudo por el jardín, saltar encima de las mujeres en el momento. Él, que había sido una persona muy conservadora, muy comedida, siempre había sido correcto. Así que yo creo que el análisis que haces de la novela es preciso, Alejandro, porque efectivamente hay un contrapunto dentro del dolor que supone el encierro entre un campo de concentración donde todo está hecho para que alguien muera, para que se degrade, para que pierda su condición humana, y un hotel donde estas personas vivían al comienzo
bastante bien, efectivamente pedían la comida a la habitación, y donde vivieron con escaseces luego, pero finalmente comían, o sea, no se morían de hambre, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con la diplomacia que no puedo dejar de mencionar, tomando en cuenta que yo tengo muchos amigos diplomáticos, sin duda tú, sin duda Pancho, que está aquí también, y que espero que no me lance el libro después de la revelación que has hecho. Y muchos otros diplomáticos, y es que es una novela que critica la diplomacia, o sea, el ejercicio de la diplomacia, que demostró ser ineficiente durante la Segunda Guerra Mundial y que ha demostrado sus limitaciones